Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Seguiremos con la serie Gilder. Pero las lágrimas no dejan de caer. Solo pensar en Dean no podía soportarlo. Soy fuerte, no te dejaré ir tan fácilmente, Rose. Dean miró a Rose. Rose dio un paso atrás, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, reflejando toda la vulnerabilidad causada por ese evento inesperado. Dean, no tienes que decir nada, escúchame, lo diré ahora. No esperaré más, porque temo que sea demasiado tarde. Dean asintió en silencio, escuchando atentamente, pero en lugar de interrumpir con palabras, actuó con gentileza. Secando delicadamente las lágrimas de Rose, demostrando que le importaba. ¿Sabes cuánto me preocupo por ti, Dean? Sí, lo sé. Estoy muy celosa de ti, Dean, ¿lo sabes? Ya me lo dijiste el otro día y también me dijiste el motivo de esos celos. No, fue mentira. Ese día mentí, en realidad no fue así. ¿Qué dices? No estaba fingiendo, en realidad estoy celosa de verdad. Tenía miedo de que Dean no le creyera, que pensara que solo estaba haciendo un espectáculo, pero él finalmente estaba diciendo la verdad, expresando lo que realmente sentía en su corazón. Era como la gente que siempre espera, hasta que es demasiado tarde. Como decía Mondain, solo entonces se sienten cómodos diciendo lo que realmente piensan. Pero si Dean hubiera tenido la suerte de estar a salvo ahora a los 32 años, y no hubiera estado allí para escucharla, nunca habría tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos, porque la persona con la cual quería hablar probablemente nunca la escucharía, así que ya no iba a guardárselo para sí misma. Incluso si Dean la veía como una mujer fácil, ella no haría las cosas más difíciles entre ellas. Sí, es verdad, estoy realmente celosa. ¿Estás diciendo que estás celosa de mí? Sí, me acabo de dar cuenta de que soy una persona muy celosa. No quiero que te acerques a ninguna otra mujer y no quiero que mires a nadie. No quiero que te interese a nadie más que yo. Lo siento, Monday, no puedo decirle a Rose a tiempo que Dean estaba a salvo. Rose no esperó escuchar todo, salió corriendo y Monday y no puedo decirle nada, dijo Mondain. Me alegro de haber mantenido la calma. Si hubiera estado en estado de shock, Mondain habría tenido que asumir la responsabilidad. Pero ahora Rose ya se ha reconciliado con Dean, ¿no es así? Dean debe estar feliz de ver cuando te preocupas. Sí, me preocupo por Dean. Fue como si ese momento, cuando Dean estaba en peligro, hubiera sucedido, aunque los bomberos llamados por los trabajadores para apagar el incendio de la granja lograron controlar las llamas. El edificio de las oficinas aún sufrió daños importantes y necesitaba reparaciones durante bastante tiempo. Pero los bienes dañados eran cosas materiales, fáciles de reemplazar. No era como la granja, que solo tenía una persona, y ese evento hizo que Rose se diera cuenta de lo importante que era Dean para ella. Por lo tanto, a partir de ahora ya no intentaría mostrarse distante e inflexible hacia Dean. Ya no ocultaría sus sentimientos, todo lo que pensaba lo decía directamente sin rodeos, porque no quería esperar a que fuera demasiado tarde, ni quería perder más tiempo en la vida, como malentendidos y falta de comprensión. Ella le dijo esto a Mondain desde su corazón, e incluso la persona más cercana a ella se sintió feliz y orgullosa de su progreso. Fue como si el humo que se había disipado le hubiera ayudado a ver con claridad los sentimientos que guardaba en su interior. Aunque todavía no sabía cómo describir los sentimientos que habían surgido, en ese momento no quería encontrarles un nombre, solo quería ser feliz y desear que Dean también lo fuera. Rose, ¿por qué no vas a descansar? Estoy esperando a Dean. ¿Qué dijo la policía? Por el momento no han podido determinar si el incendio se produjo por un cortocircuito o si alguien lo provocó. Necesita recoger pruebas en el lugar de los hechos antes de llegar a una conclusión. Entonces Dean también necesita descansar. Podemos ir a la comisaría mañana por la mañana. Iré contigo. Rose dijo esto con tono preocupado después de que Dean se alejara de los oficiales de policía que estaban investigando la escena. Dean le pidió a Mondain que la llevara de regreso a la casa para esperar mientras él llegaba más tarde. Mientras ella llegaba más tarde, cuando regresó a las 3 de la mañana, encontró a Rose todavía esperando en la sala de estar. Sabía que no podría dormir hasta estar segura de que Dean estaba realmente a salvo. No puedo descansar ahora, necesito quedarme aquí. Lomi de la granja, si estás cansada, puedes dormir, Rose. Estoy bien ahora. No, no estoy cansada, esperaré aquí por Long y por Dean. No me detengas, por favor, Dean sabe cuánto me importa. Dean asintió, aceptando las palabras de Rose, lo que la hizo sentir conmovida. Tal vez fue la dulce mirada de Rose la que la hizo tan vulnerable. Incluso sin lágrimas de arrepentimiento, la suave mano que sostenía la de ella aún mostraba el miedo que la abandonara. Aunque aún no había tenido oportunidad de preguntar sobre las palabras de precaución y celos que había dicho Rose, la policía llegó a tiempo y comenzó a hacer preguntas. Dean le pidió a Mondain que cuidara de Rose y la llevara a descansar mientras hablaba con los oficiales.